Raíces de la fe. En la arena del tiempo, la historia empezó. Shalom familia, muchas bendiciones, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. En estos momentos vamos a estar discutiendo la porción Balac y el pueblo de Israel y la diáspora ya están por la porción Pinjas. Nos vamos a estar conectando en esta porción y vamos a estar hablando sobre el celo de Pinjas basado en Números 25:9. No nos vamos a enfocar en los otros temas que abarcan que abarcaron en esta porción Balac. Así que nosotros vamos a estar hablando acerca del celo de Finés. El celo de Finés, porque el número 25:10 se comienza, es una continuación de la porción Pinjas. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar ya a compartir, ¿verdad? Una presentación para beneficio de las personas que puedan ver este video, y espero que les sea de gran edificación. Bueno, mayormente cuando nosotros hablamos acerca de el celo de Pinjas o el celo de Finés, ¿verdad? A veces nosotros hablamos acerca de el tener el celo por la Torá, el tener el celo por la santidad del Todopoderoso, que mayormente, ¿verdad? En esta paracha Pinjas, perdón, muchos tocan este tema acerca de lo que es el celo. Hay que se tocan dentro de esta paracha que viene siendo las ofrendas. Por ejemplo, se habla acerca de lo que es eh, la silla de Zelofehad. Se habla acerca del sacerdocio, por lo menos en esta paracha Pinjas. Ya en la porción Balac, pues nos vamos a concentrar en número 25:9. Pero tenemos que ir al versículo antes, ¿verdad? Para que podamos entender en qué me quiero enfocar. Así que, como pueden ver en pantalla, el celo de Pinjas, protección del pacto y fidelidad a Dios. O sea que prácticamente vamos a estar conectando la paracha Balac con la paracha Pinjas. El propósito es comprender la naturaleza del celo bíblico y su aplicación en la vida del creyente moderno o en la vida de las personas, de la vida diaria, analizando la transición entre la crisis espiritual y la restauración divina. Primero tenemos que ver qué fue lo que estuvo pasando cuando tú lees el número 25, ¿verdad? Vemos la apostasía en Baal Peor, donde está detonando una crisis nacional, un pecado nacional, donde el pueblo de Israel está acampando en Sittim, en las llanuras de Moab, donde la vulnerabilidad, donde eh, la tristeza, el ser vulnerables, ¿verdad? La vulnerabilidad espiritual se manifiesta, o sea, se manifiesta lo oculto. O sea, el pueblo ya entonces empieza a apostatar, va a la inmoralidad sexual, ¿verdad? La inmoralidad con mujeres moabitas y madianitas, rompiendo la legalidad del pacto.
rompiendo la exclusividad del pacto. Y también podemos notar aquí algo bien interesante porque vemos la participación en sacrificios paganos y adoración a Baal. Se adoraba mucho a Baal, y está provocando, ¿verdad?, que la ira de Dios se encienda. Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios es fuego, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, esa palabra fuego consumidor para muchas personas puede ser bien, bien mala, bien, eh, ¿cómo te digo? Bien cruel. Pero, ¿sabes? Tenemos que entender el contexto del por qué el Padre es amor y es fuego consumidor. Eso lo podemos tocar en otro tema. Pero vemos, ¿verdad? Una plaga mortal comienza a consumir al pueblo como consecuencia directa de ese pecado. Pero entonces vemos aquí que la corrupción interna es más peligrosa que la maldición externa. Estamos tocando, ¿verdad?, un poquito sobre Balaam y un poquito sobre Pinhas, ¿verdad? Para ponernos al día con las parachas. Entonces, tenemos que entender, amados hermanos, que la corrupción que había ahí, la falta de, o sea, la falta de fe, la inmoralidad que había ahí, ¿verdad?, es más peligrosa que la maldición externa. O sea, la corrupción interna es más peligrosa que la maldición externa. Entonces, la táctica de Balaam, ¿verdad?, al no poder maldecir a Israel, aconsejó a Balac corromperlos desde adentro mediante, ¿verdad?, esa tentación, ¿verdad? Si usted, ¿verdad?, leyó esa porción, pues se va a dar de cuenta de qué estoy hablando. Entonces, hubo entonces ya una arma de guerra espiritual donde esa inmoralidad sexual, ¿verdad?, fue el cebo para arrastrar al pueblo a la idolatría, que uno de los pecados más grandes que el Padre detesta es la idolatría, ¿verdad? Se rompe esa protección divina. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, en número 31:16 y Apocalipsis 14, que confirman que el pecado fue provocado por ese consejo de Balaam. Vamos a ir ahora a leer número 31, número capítulo 31, número 31, los versículos, especialmente el versículo 16. En el versículo 16 de número 31 dice: precisamente, ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Adonai a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam, cuando lo de peor. Por eso azotó la plaga a la comunidad de Adonai. Pero de eso vamos a estar hablando en la próxima paracha, ¿ok? Pero vemos aquí algo bien interesante, porque en Apocalipsis 14 se habla acerca de esto. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2:14, miren lo que está diciendo. Que se habla mayormente de las 7 iglesias. Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente: sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se aferran a la enseñanza de Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, tú también tienes a los que se aferran a la enseñanza de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por ahí, ¿verdad? Sigue leyendo. Y ya van a saber por qué vamos a estar conectando el celo con esto.
Si me dan un momentito. Eh, y aquí vemos algo bien interesante porque vemos que el pecado desafiante, ¿verdad? Requiere una respuesta de santidad. Había una rebelión abierta. Zimri, un príncipe de Simeón, ¿verdad? Desafía públicamente la autoridad de Dios al traer a Cosby ante toda la congregación. Y contraste de corazones, ¿verdad? Mientras los líderes lloraban a la entrada desde el tabernáculo, buscando misericordia, el pecado se exhibía sin una vergüenza, ¿verdad? Sin vergüenza alguna. La urgencia del juicio, la plaga ya estaba cobrando miles de vidas, exigiendo una intervención inmediata para detener la destrucción. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que la misericordia del Eterno, amado hermano, es tan y tan grande que las personas no caen muertas al momento. O sea, por ejemplo, el adulterio es pecado de muerte. ¿Saben cuántos adulterios hoy en día en este mundo? Si no fuera por la gracia del Todopoderoso, realmente se hubieran muerto. Pero ¿qué pasa? La misericordia. O sea, el Eterno es tan bueno que nos da el privilegio de poder arrepentir. ¿Eh? Entonces, podemos notar aquí algo bien interesante. El linaje sacerdotal. Ups. Linaje sacerdotal, hijo de Eleazar, ¿verdad? Y nieto de Aarón, Pinjas. Actúa desde su identidad como guardián de la santidad del tabernáculo. Pero había una acción decisiva que ante esa rebelión pública, ¿verdad? De Zimri, que tomó una lanza, ¿verdad? Y ejecutó un juicio inmediato que detuvo esa plaga mortal. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que hubo justicia. Dios no es un Dios destructor, lo que pasa es que Dios es un Dios justo. Dice, su celo no fue visto como violencia, sino como rectitud, siendo acreditado por Dios para generaciones futuras. Cuando nosotros vamos al Salmo 106, Salmo 106, 30 al 31 dice, Pinjas se acercó e intervino y cesó la plaga. Esto se le acreditó a su mérito para todas las generaciones, por la eternidad. El 32. Provocaron la ira en las aguas de Meribá, y Moisés sufrió por culpa de ellos, porque se rebelaron contra él, y él habló ásperamente. O sea, en la enseñanza pasada estuvimos hablando respecto a que Moisés estaba hastiado y Moisés estaba golpeando la roca, pero ella estaba molesto porque, oye, pero pongámonos en el lugar de Moisés. Moisés estaba harto, cansado. Humanamente, creo que todos hubiésemos actuado de esa manera. Ahora, el celo bíblico es una pasión santa por la exclusividad de Dios. Ahora bien, aquí tenemos que diferenciar una cosa con la otra. Tenemos que diferenciar entre el celo humano, que se le conoce como un celo emocional, y el celo divino, que se le conoce como la quiná, que es el celo bíblico. O sea, el ser humano basado en el ego, la inseguridad o el deseo de control personal. Busca la destrucción del otro para beneficio o validación propia.
Sin embargo, en el celo divino vemos basado en el amor ardiente por la verdad y la santidad de Dios. Busca la preservación del pacto y la restauración del honor divino. Y es bien interesante porque la palabra nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. O sea que esta palabra, quiná, describe una pasión que no tolera rivales en la relación del pacto. Si nosotros quebrantamos el pacto, pues realmente el padre tiene todo el derecho de sentirse celoso porque estuvimos quebrantando ese pacto. Pero vemos algo bien interesante porque yo soy de lo que digo que la parachá nosotros no podemos dejar a Jesús afuera. El ser de Pinhas prefigura la pasión de Cristo, o sea, de Mashiach, de Jesús, de Yeshua. Porque cuando nosotros vamos a Juan 2:17, ¿verdad? Que se habla mucho acerca del celo por la casa, podemos notar, ¿verdad? Que al limpiar el templo, Yeshua demuestra que el celo santo, ¿verdad? Busca restaurar la pureza del lugar donde Dios habita con su pueblo. Cuando vamos a Juan 2, Juan, libro de Juan 2:17. Dice, entonces recordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esto fue, ¿verdad? Cuando Yeshua estuvo celebrando ese primer Pesach luego de su, en su ministerio, ¿verdad? Que estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados, y dice el verso 15, y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a Romanos 10, versículo 2, Romanos 10:2, vamos desde el 1. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por ellos es que se salven. Y dice el versículo 2, porque a mí me consta que tienen celo por Elohim, pero no basado en un conocimiento pleno. O sea, el apóstol Pablo está advirtiendo, ¿verdad? Que el celo debe estar alineado a lo que dice la palabra, ¿verdad? A las escrituras. Sin embargo, sin conocimiento bíblico, la pasión puede desviarse hacia el legalismo. Una cosa es el celo, el tener celo por la Torah, y otra cosa es el legalismo, el fanatismo religioso. Y por eso es que muchas personas lamentablemente están fuera de la iglesia porque le predican un evangelio del terror que si no te arrepientes te vas para el infierno, que si no te arrepientes o no aceptas al Mesías, te va a llevar el diablo. Ahora, hay consecuencias para el que no reciba a Yeshua en su corazón, en su vida. No entrará al reino de los cielos, que es muy diferente. Sin embargo, ¿verdad? Se habla de la lanza a la cruz, mientras Pinhas usó la lanza para detener el pecado y Yeshua permitió que una lanza lo atravesara para destruir el pecado. ¿Verdad? Ahora bien, el creyente actual debe proteger su santidad con discernimiento. Claro, la firmeza espiritual, el celo moderno, ¿verdad? No es violencia física, sino una postura innegociable contra el pecado que intenta corromper nuestra comunión con Dios.
Guardar el templo, cuidar activamente el templo del Espíritu Santo de Dios en nuestro cuerpo y mente de las influencias sutiles que relativizan la santidad. El celo bíblico siempre debe estar equilibrado con el conocimiento y el amor. El fanatismo busca destruir personas, el celo busca restaurar el orden divino. Obviamente, amados hermanos, cuando hablamos de tener celo, el celo por las cosas del Eterno es defender, ¿verdad? La santidad del Todopoderoso. Una de las cosas, de las cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener en claro es que el Padre Celestial quiere que nosotros hablemos con amor. Y ese es el celo que nosotros tenemos que tener. Que si vemos algo inmoral, que si vemos algo fuera de lugar, nosotros comencemos a defenderlo. No lastimar a la persona, sino llamándolo a capítulo. ¿Ves? O sea, ese es el tener celo. Sin embargo, vemos aquí algo bien interesante acá porque la felicidad, no, perdón, la fidelidad radical trae bendición y paz generacional. Shalom, el pacto de paz. Dios recompensa la acción de Pinhas, no con más guerra, sino con un pacto de paz, restaurando la armonía entre el Creador y su pueblo. Podemos notar aquí acerca del sacerdocio perpetuo, donde se le otorga a él y a su descendencia un sacerdocio eterno, asegurando que su linaje siempre servirá ante la presencia de Dios. Y vemos aquí, ¿verdad? Una salvación colectiva. Déjame cómo yo puedo subir esto porque no me deja. Ok, una salvación colectiva donde la plaga se detuvo inmediatamente. La valentía de un solo hombre fue el instrumento para salvar a toda la nación. Y aquí vemos, ¿verdad? Ese orden espiritual que se debe de seguir. El orden espiritual es la base de la verdadera paz. El celo de Pinhas fue un acto de preservación, no de destrucción gratuita. La verdadera paz, Shalom, nace de un corazón alineado al pacto con Dios. Nuestra fidelidad hoy siembra bendición para las generaciones futuras. El desafío final. ¿Qué plagas espirituales estamos permitiendo en nuestro entorno por falta de un celo santo por la presencia de Dios? ¿Ve? Entonces, ya esto va basado en esta porción, ¿ok? En esta porción Balak, que yo diría que es una conexión a la Parashá Pinhas. Hay ciertos temas acerca de, el que me llama la atención es acerca de la imposición de las manos, ¿ok? De la imposición de las manos, que honestamente es un buen tema. Así que, amados hermanos, muchas bendiciones. Te pido de favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Restaurando el Diseño, Restaurando el Evangelio Profético. Y sí, es bien importante restaurar el diseño original. Trato, ¿verdad?, de ser, que la enseñanza que yo traigo sea estilo prédica estudio, entre una combinación y seamos celosos con las cosas del Eterno. Así que el Todopoderoso te bendiga y te guarde, y te deseo un Shabbat bendecido. Shalom.